Entonces estábamos revisando este teorema 5.7. Funciones con derivada no nula. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema en pocas palabras? Que si la derivada de una función en un punto es positiva o infinito, porque admitimos que una derivada de infinito o más infinito, entonces existe una vecindad de este punto C donde f es estrictamente creciente. ¿Sí? El teorema tiene una versión análoga cuando la derivada es negativa. ¿Sí? O sea, si f' en C es negativa o menos infinito, ¿sí? Entonces esta función es decreciente en una vecindad de C. ¿Sí? ¿Qué es una vecindad de C? Es un intervalito por aquí, una bolita, grande o pequeña, puede ser muy pequeña, en el que la función se comporta así, es creciente estrictamente o decreciente. ¿Listo? Y ya vimos la demostración. Simplemente tenemos que considerar el teorema de cambio de signos de una función continua. Y ya, si una función es continua y es positiva en un punto, existe una vecindad donde ella continúa siendo positiva. ¿Sí? Una vecindad de aquel punto. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, bueno, pero en la hipótesis si usó solamente que f' en C sea mayor que 0. ¿Qué pasa si la derivada es infinito? Entonces, si la derivada es infinito, ¿qué significa eso? Recuerden que la derivada es el límite cuando x tiende a C de este cociente aquí. Sobre x menos C. O sea que hay un momento, como el límite es infinito, esto tiende a infinito, puedo escribirlo así también. Hay mucha notación, ¿no? Tiende a más infinito. Sí, x tiende a C. Y esa es la hipótesis del teorema. La otra hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de, por aquí está C, ¿no? Por aquí está C. Entonces, a partir de cierto momento yo puedo hacer una bola alrededor de C. Y esta derivada es muy grande para cualquier punto de aquí, ¿sí? Por hipótesis. Porque si yo hago una bola alrededor de C, bien pequeña, y resulta que ella no, o sea, lo que quiero decir es, digamos así, existe, voy a escribirlo mejor, existe una bola alrededor de C, tal que ese cociente que está allí es mayor, por ejemplo, que 1, o que 100, o que 200. No importa el número que escoja. Digamos que 1 para que sea más elegante, más compacto. Esto es mayor que 1 para todo x que esté en esa bola. ¿Por qué esto es cierto? Pues supongamos por contradicción que una bola con esas características no existe. ¿Sí? Es decir, supongamos que para toda bola que yo escoja con centro en C, existe un x tal que ese cociente es menor o igual que 1. Si eso fuese cierto, entonces este límite no tiene cómo llegar al infinito, ¿no? Contradicción. Entonces, ya que ese límite va a infinito, existe una bola donde esto pasa. ¿Esto qué implica? Que f de x menos f de c es mayor a x menos c. ¿Sí? O sea que si x menos c es positivo, f de x menos c también es positivo. Lo que implica que la función es creciente. ¿Listo? Así, considerando el infinito, pues, te faltó como esa parte en la demostración anterior. Bien. Y bueno, con eso prácticamente terminamos la parte de este teorema. Perdón, prácticamente ese teorema soporta este otro teorema. Teorema 5.8. Perdón, el teorema 5.9. Que habla de lo que ya nosotros sabemos.
Si una función tiene un máximo o un mínimo local en un punto y la función tiene derivada en ese punto, esa derivada es 0. Eso ya lo sabemos, lo estamos argumentando aquí, demostrando. Porque este curso se llama análisis. Análisis, ¿qué significa análisis? Pues que uno verifica todos esos teoremas, haciendo las cuentas, los dibujitos, hace el análisis de eso. Fundamentalmente es esa la idea. Bien, entonces aquí hacen una definición, ¿sí? Derivadas 0 y extremos locales. Entonces, definición de un extremo. F, una función real definida en un subconjunto S. Aquí lo hacen en la forma más general posible, pues, donde S es un subconjunto de un espacio métrico, ¿sí? Lo hacen, Apóstol lo hace muy general cuando se puede. Él habla ya de un espacio métrico. Fíjense que un espacio métrico no tiene ni siquiera que tener nociones de suma o resta entre sus elementos, ¿no? Un espacio métrico puede ser cualquier cosa sin estructura de cuerpo o de anillo, de nada. Usted puede medir ahí distancias. La función distancia va del producto cruz entre el espacio métrico y R. Vemos que este es el producto cruz M de un espacio métrico. Un espacio métrico pueden ser manzanas y peras. ¿Sí? No tiene ninguna estructura en principio. Y usted define una noción de cómo medir la distancia entre dos elementos de allí, entre un par AB. Usted mira cómo los mide, le asigna un número a eso. Pero bueno, para efectos de nuestro desarrollo teórico, podemos suponer que S es un intervalo AB. ¿Listo? Sí. Entonces vamos a decir que F está definida de ese intervalo de S a R y decimos que ya tiene un máximo local. Sí, pasa lo que usted espera. F de X es menor a F de A para todo X en una bola que esté centrada en A. ¿Sí? Entonces, quiero decir con eso, ustedes ya conocen la intuición. Digamos que el intervalo S es este aquí, por aquí está el A, ¿sí? Y la función tiene este comportamiento. Vamos otro aquí. En A, digamos que estoy aquí en la cúspide. Tomo el valor máximo y no necesariamente es el máximo total, ¿no? Es local. Por eso dice máximo local, porque en una vecindad de A, aquí, en esta regioncita, ese punto es el máximo. ¿Sí? Localmente es el máximo, ¿sí? No global. ¿Sí? Lo mismo, puedo definir un mínimo local. Por ejemplo, este es un mínimo local. Y lo coloco aquí un B. Y entonces, alrededor de este, yo puedo construir un intervalo alrededor de B, donde la función toma el valor mínimo allí, en B, solo en B, el mínimo local. Todo aquí hacen esas definiciones, que son intuitivas y conocidas para nosotros. Bien. Y viene el teorema interesante. ¿Sí? Entonces dice, suponga, ahorita sí de nuevo Apóstol pasa a un intervalo. Suponga que F está definido en un intervalo abierto a B, posee máximo o mínimo local en un cierto punto interior C. ¿Sí? Y ojo, la conclusión es, si F posee derivada en C, entonces esa derivada debe ser 0. ¿Listo? Y esto es claro, intuitivo, una vez, casi que obvio, pues, por la interpretación que nosotros tenemos de la recta tangente. Si ya tiene un mínimo o un máximo local, ahí la derivada, si existe, es 0. ¿Listo? Si existe. Bien. ¿Cómo demostramos ese teorema? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo lo puedo además escribir en pocas palabras? F tiene, digamos que F tiene
Voy a escribir aquí el teorema de nuevo. Tiene un máximo, como así, local. En X igual C. Entonces, ojo. Sí, es una condición importante aquí. Si F' igualado en C existe, puede no existir, pues. Yo no puedo concluir. Es si existe. Entonces, tiene que ser 0. ¿Listo? El contrarrecíproco de este teorema es que si la derivada de una función en un punto C es distinto de 0, C no puede ser ni un máximo ni un mínimo local, ¿no? Por eso cuando uno le dicen, haya los máximos de una función, uno primero busca los X tal que la derivada es 0. Ese teorema no le garantiza que donde la derivada sea 0, ese punto sea de máximo local o mínimo. Pero los candidatos a ser máximo o mínimos deben cumplir esa condición, ¿no? ¿Cómo demuestro eso? Sencillo, en 2 líneas, pues. Demostración. Pues suponga que la hipótesis ocurre, suponga que todo esto pasa, pero que la conclusión no es cierta. Entonces, por contradicción, pues, por contradicción. Ese es el método de demostración. ¿Se han estudiado métodos de demostración? Sí, claro, ¿cierto? Y por contradicción. Entonces, suponga, vamos a contradecir la conclusión. Voy a decir que no es 0. Entonces, suponga que f' es mayor que 0, pues, por contradecir. ¿Sí? Suponga que f' es mayor que 0. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica, por el teorema que mostramos hace un momento, que existe una bola centrada en C, donde F es creciente. Eso es lo que acabamos de demostrar en la reunión anterior, al final. ¿Sí? Pero si existe esa bola donde F es creciente, ¿eso qué contradice? Eso contradice que F tiene un máximo local en C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella tiene un máximo local, significa que Fx es mayor o igual a Fs para una cierta ola que esté centrada en C. ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer? Aquí yo tengo una ola donde esto sucede. ¿Sí? Y aquí yo tengo otra ola donde ella es creciente. Entonces, como las dos están centradas en C, yo puedo escoger la ola más pequeña entre las dos. Entonces, la función tendría que ser creciente y al mismo tiempo cumplir esta condición. ¿Sí? Entonces, eso es una contradicción clara. Lo mismo ocurre si supongo que f' es menor que 0. ¿Listo? Entonces, eso demuestra el teorema. No voy a hacer más detalles porque solo los pueden rellenar, es sencillo ahí. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad que tiene para que exista ese máximo es que f' lo da en C es 0. ¿Listo? F' lo da en C es 0. Bueno, entonces lo que le está, vamos a hacer una serie de ejemplitos aquí. Bien. Estos son, yo creo que para usted, pues, son cosas que ya han visto muchas veces, pero de pronto no la habían demostrado. Daisy sí se acuerda, o Eric se acuerda de haber demostrado eso. Ejemplo. Sí, profe, la demostración fue de forma similar. Se hizo por contradicción. ¿Y en qué curso? También en ese, análisis 2. Ah, ¿usted ya había visto análisis 2? Sí, vi el primer corte de análisis 2.
¿Con quién? Con la profesora Liliana. Ah, sí. ¿Y usted por qué canceló? Por falta de tiempo, profe. Ah, ¿y ya ahorita está bien de tiempo? Sí, este semestre creo que tengo más tiempo para dedicar a las materias. Ah, ya. ¿Y Daisy es primera vez? Ya me acuerdo que usted sí me había comentado antes. Sí, primera vez. Ah, no, pues mire, este curso es sencillo, es demostrar, pues, demostrar los resultados. No van a aburrir, pues. Ustedes pueden participar si quieren o traer ejemplos también curiosos. Bueno, miren, este ejemplo que hago a continuación me dice que, por ejemplo, usted puede verificar que una función tenga derivada cero en un punto. Bueno, vas a describir cuál es el ejemplo. Considere la función f de x, pues igual a x al cubo, ¿no? Esta función es continua en todos los reales. Y más que eso, es diferenciable en todo R, ¿no? Y miren que su derivada es 3x a la 2. Miren que además f' evaluado en 0 es igual a 0, ¿sí? Pero x igual a 0 no es un máximo en la función. No es extremo, digamos así, no es extremo local. ¿Por qué? Eso porque no contradice el teorema anterior. Porque el teorema anterior dice, si usted tiene un extremo local y en ese extremo la derivada existe, esa derivada debe dar 0. Va en este sentido, ¿sí? Si el extremo existe y la derivada existe en ese extremo, entonces f' es 0. Pero al contrario no. Que f' de 0 no implica que ese sea un extremo. Bien, y este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función x al cubo es así, miren. Cuando nos podemos percatar de que 0 no es extremo, no es ni máximo ni mínimo. Viene así. Y aquí sube. Pero no es máximo ni mínimo. Listo, pero eso no contradice el teorema. Bien. Otra cosa. Otro ejemplo, pues. 2. Considere la función f de x igual a valor absoluto de x. ¿Listo? ¿Cuál es el mínimo absoluto de esta función? X igual a 0 es el mínimo absoluto. En particular es relativo. Es más fuerte ser absoluto que ser relativo. De hecho, su gráfica es así, miren. Por aquí viene así. Esta es la gráfica del valor absoluto de x. Ya creo que la hemos comentado otro día. ¿Listo? Y este x igual a 0 es el mínimo, es lo que está más abajo. Bien. Sin embargo, f' en 0, pues no existe. La derivada en 0 no existe. Porque los límites laterales no coinciden. ¿Sí? Existen las derivadas laterales. Por ejemplo, existe f' por izquierda, que es menos 1, y por derecha, que es 1. Pero la derivada no existe, la total. Pero eso no contradice el teorema anterior, tampoco. El teorema anterior dice, da la condición. Y si supongo que usted tiene un extremo relativo en C, si f posee derivada, ¿sí? Si posee, mire la condición, entonces esa derivada es 0. Si no posee, como en el caso que estamos viendo, pues no nada que decir. Eso no está contradiciendo el teorema tampoco. ¿Listo? ¿Qué otros ejemplitos podemos hacer?
El teorema, perdón, el de Lima tiene muchos más ejemplos, ¿cierto? Digamos un ejemplito aquí en Lima. Ah, no, pero estos ejemplos son más que todo después de ver el teorema del valor del valor medio. Y aquí no hay mucho más que decir. ¿Listo? Bueno, entonces esos detalles son los que tenemos sobre derivadas y máximos y mínimos. ¿Bien? Claro, cuando uno le dicen haya el máximo de una función, uno lo busca derivando e igualando a cero. Deriva igual a cero y lo empieza a buscar. Y los candidatos, y la función es diferenciable. Y de ahí determinará usted si es máximo o no. De alguna otra forma, hay criterios, ¿no? Criterios para saber si un punto es máximo o no. Pues punto silla, como en el caso de la función x al q. Bien. Pero bueno, ahorita vamos a estudiar otro teorema que también es importante, el teorema de Rolle, pero que todos estos enunciados, cuando uno los traduce a una gráfica, resultan ser tan intuitivos, ¿sí? Como tan obvios. Entonces, el teorema de Rolle dice lo siguiente, miren, algo obvio para nosotros cuando lo vemos graficado, ¿sí? Entonces, lo pongo aquí teorema. Entonces, miren, yo espero esta semana enviarles unos ejercicios para que ustedes vayan practicando. Bien. Somos solamente 3 en este grupo. Entonces, la idea es que les vaya muy bien en el curso. Bueno, teorema de Rolle. Entonces dice lo siguiente, suponga que usted tiene una función continua en un intervalo AB y además de eso diferenciable. La derivada existe también en el intervalo. Listo. Y suponga que f evaluado en A es igual a f evaluado en B. ¿Sí? Entonces, por aquí está f evaluado en A, es esta altura. ¿Sí? Y eso es igual a f evaluado en B. Listo. O sea que la curva tiene que pasar por estos dos puntos. Entonces usted tiene la curva tiene varias formas de ser, ¿no? O sea, ella puede oscilar, puede hacer lo que quiera, pero tiene que unir esos dos puntos. ¿De cuántas formas puede unirlo? No, infinitas. Ojo, pero de forma suave, ¿no? Curva suave porque ya es diferenciable. Por ejemplo, usted puede irse así y llegar acá. Puede irse en línea recta si quiere. Línea recta y los une. Son distintas gráficas de la función f. Entonces, él dice, si f es continua y diferenciable en AB, f, como aquí, continua y diferenciable. ¿Qué quiere decir que sea diferencial en un intervalo? Pues que la derivada existe en cada uno de los puntos del intervalo. En AB. Entonces, ¿qué es la particularidad que hay aquí en todas estas gráficas que dice? Entonces, miren que en todos los 3 casos existe un punto C. Por ejemplo, aquí, este punto C, donde la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Sí? Aquí, esto es 0. En la otra curva,
hay varios puntos. Aquí es 0 la pendiente de la recta tangente, aquí también. ¿Sí? Aquí también. Y en la línea azul, pues como es constante, porque hice una línea recta, supone que es horizontal, f' en C también es 0, para todo C de AB. Entonces existe C. No, por el cambio de color. Eso es lo que dice el teorema de Rolle, ¿sí? Que es algo intuitivo, pues. C perteneciente a B, tal que F' evaluado en C es 0. Completamente intuitivo el resultado. Bien. ¿Cómo se demuestra eso? Puede ser uno o varios, ¿no? También se hace por contradicción. Sí, aquí estamos viendo. Listo. Entonces, a ver cómo sería la contradicción para demostrar eso. Entonces, por contradicción, demostración de este resultado tan intuitivo. Por contradicción. Supongamos que la conclusión es falsa. Entonces, supongamos que no existe un C, o sea, que F' de C es distinto de 0 para todo C perteneciente al intervalo AB. ¿Sí? Estoy contradiciendo la conclusión, estoy diciendo esto no sucede. O sea, estoy suponiendo que la hipótesis sucede, pero que el resultado no. Y vamos a ver cómo se genera la contradicción. Entonces, supongamos eso. Bien. Por otra parte, a ver, creo que aquí me faltó tal vez decir algo más. O sea, F es continua, necesitamos que ese F sea continua en el compacto AB. En este intervalo AB cerrado. Ahí ella es continua y diferencial en el intervalo abierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que toda función continua en un intervalo compacto tiene que un máximo y un mínimo. Aquí voy a usar un teorema también de cuando ustedes estudiaron continuidad. ¿Sí? Entonces, ella, por ser continua en un compacto, F tiene máximo y mínimo. Los dos tienen. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ese máximo, ese mínimo, se den en un punto C que esté en el interior del intervalo AB. ¿Sí? Esa fue la opción 1. Es decir, en un punto C, no llamémoslo, es decir, que existe, digamos que ese máximo es un M y el mínimo es un M minúsculo. Entonces existe un C estrella tal que un C estrella, bueno, voy a escribir acá arriba por cuenta del espacio. Yo a ver si el viernes preparo una serie de ejercicios que se pueden hacer cosas interesantes con esta teoría. Pues, F tiene un máximo y mínimo
en el intervalo AB. ¿Sí? Tenemos una alternativa, un caso 1. ¿Listo? El caso 1 es que esos máximos ocurran, el máximo y el mínimo ocurran en los extremos del intervalo. ¿Sí? Que FA sea igual a el máximo y F al lado en B sea igual al mínimo. En los extremos ocurre eso. ¿Sí? Pero por hipótesis, FA es igual a F de B. Miren las gráficas aquí. Bueno, eso me falta escribirlo acá. FA es igual a F de B. Una hipótesis importante. Entonces, ¿qué estaría diciendo esto? Que el máximo y el mínimo coinciden. ¿Sí? Entonces, F es igual a una constante. ¿Y esto por qué una contradicción? Contradicción aquí ya. Esto es una contradicción porque yo estoy suponiendo que F' evaluada en C es distinto de 0 para todo C en AB. ¿Sí? Eso que significa que la función no es constante. Entonces, si los extremos ocurren en A o en B, en los extremos del intervalo, llegó una contradicción. Entonces, ahorita digo, bueno, caso 1, ok. Caso 2, como esto no puede ocurrir, entonces, alguno de esos dos extremos ocurre en el interior del intervalo. Existe, digamos, un C estrella en AB, ¿sí? En el interior, tal que F al lado en C estrella me da el máximo o el mínimo, no importa. Digamos que da el máximo, ¿sí? Ya que simultáneamente no puede ocurrir en los extremos. Entonces, en algún punto interior da M. ¿Esto por qué genera contradicciones? En el ejemplo anterior, acabamos de demostrar que si una función tiene máximo en un punto, ¿sí? Y la derivada en ese punto existe, entonces esa derivada es 0. ¿Sí? En este caso estoy diciendo que el máximo está ocurriendo en C estrella y además por hipótesis F es diferenciable en AB, en particular en este C estrella. Entonces F' en C estrella es igual a 0. Contradicción porque estoy suponiendo que es distinto de 0 para todos C en AB. Bien. Entonces esto demuestra el teorema, ¿sí? Por contradicción. Si yo supongo que esto es distinto de 0, existe un máximo o un mínimo, tengo dos casos. Podría considerar el caso 3, que F en C estrella no sea M mayúscula, sino M minúscula, pero es lo mismo. ¿Bien? Todo eso demuestra el teorema de Rolle. ¿Bien? Y esto es algo completamente intuitivo desde el punto de vista geométrico. Bien. Y por último, a ver, dice el teorema del valor medio para derivadas. Entonces el teorema del valor medio dice que sea f una función con derivada finita o infinita en cada uno de los puntos del intervalo abierto AB y que supongamos que la función es continua en los extremos, ¿no? O sea, es continua en el compacto y diferencial en el abierto AB. Entonces existe un punto C donde ocurre esto. ¿Qué es lo que dice esto? Que geométricamente la recta, la secante que une los puntos A y B es paralela a alguna recta tangente. Es decir, voy a hacer un dibujito acá. Este es el eje Y, eje X. Sí, para la próxima clase va a ser bueno que yo traiga aquí unos ejercicios sí, interesantes porque hemos visto como bastante teoría y no hemos
No nos hemos ejercitado con buenos ejemplos. Bien. Entonces usted tiene el intervalo AB. Voy a hacer inclusive hasta unas notas con los ejemplos para que tengan allí. Entonces usted tiene una función, digamos que FA a esta altura. Y f de b da una altura por acá. Esa gráfica satisface la hipótesis del teorema del valor medio. ¿Sí? Entonces, miren, si trazamos la recta que une estos dos puntos, ¿qué pendiente va a tener esa recta? Esa recta tiene pendiente. Vemos que esto aquí es altura FA. Esto aquí es altura FB. ¿Sí? Si usamos la fórmula dos puntos para hallar una pendiente, dice que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Entonces la pendiente de esta recta roja, que es secante a la curva porque la interceptan dos puntos, m es igual a f de b menos f evaluado en a sobre b menos a, ¿cierto? Entonces, lo que dice el teorema es que si usted se viene por aquí trazando una recta tangente, en cada punto de la curva, mire esta recta tangente, esta, mire todas las rectas tangentes que tracé. Existe una que es paralela a la recta roja. ¿Sí? ¿Cuál sería? Esta que está como por aquí. Esta, lo voy a extender más. Esa recta tangente es paralela a la recta roja. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tienen la misma inclinación. Entonces ellos están diciendo que existe por aquí un C, tal que la pendiente de la recta roja es igual a F' en C. O lo que es lo mismo, que F de B menos FA es igual a, este B menos A que está yendo lo paso a multiplicar a F' en C por B menos A. ¿Listo? Y ahí, esto es lo que está pasando geométricamente y que intuitivamente lo estamos viendo también. ¿Listo? Ese teorema es importante. Y voy a procurar encontrar ejemplos donde se note su importancia. ¿Sí? En especial, esto le interesa mucho a los que están interesados en hallar equilibrios en algunos modelos. ¿Sí? Porque si usted tiene un modelo, usted quiere hallar un punto, mejor dicho, para hallar puntos fijos, es importante esa representación. ¿Sí? Porque usted para hallar un punto fijo tiene que usar un método numérico, iterativo, y a usted le interesa que esta función f sea una contracción, ¿sí? O que sea Lipschitz en grado 1, de primer orden. Entonces, para demostrar esos teoremas, se usa este teorema del valor medio. Voy a tratar de traerles ejemplos así. ¿Listo? Pero eso lo hacemos el lunes, ¿bien? Y la demostración también. Por ahorita, quédense con esa intuición y terminamos por aquí porque ya se va a colgar la llamada y un video de 10 minutos no vale la pena. Bien. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profe. Bueno, chao.